Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy particular. Veremos cronograma de la deuda con pago de seguros, vamos a ver dos casos, anticipos de principal y pagos iguales en cada mes. Y también nos va a servir para hacer un repaso de la diferencia que existe entre la TEA y la tasa de costo efectivo anual, la TCE. Y también vamos a complementar con análisis de sensibilidad, todo ello dentro del marco del Excel financiero. Bien, les comento la situación. Consulta urgente. Hola Jorge, soy Nicole y como muchos empresarios he tomado una deuda con una entidad financiera con el fin de adquirir un activo que ayudará a mejorar mi producción a un plazo de 2 años y una tasa efectiva anual del 14.50%. Y con cuotas iguales a pagar a través del método francés en forma mensual. Adjunta información. Bien, en este caso particular, el valor del bien es 30.000 unidades monetarias, la cuota inicial es 6.000, la TEA 14.50%, el plazo son 2 años. Ya hay 2 tipos de seguros: el seguro de bien, que se aplica sobre el valor inicial del bien, y el seguro de gravamen, que se va calculando sobre el saldo de capital, lo que se denomina el saldo insoluto. La forma de pago, como se ha indicado, es mensual. El método de pago es francés. Ojo, ese es en la cuota financiera, que implica que la cuota financiera está formada por el interés más la amortización, y en este caso esta suma tiene que ser igual a lo largo de cada periodo. También se indica que el monto a pagar en cada mes sean montos iguales. Es decir, que este importe incluye la cuota financiera, los 2 tipos de seguros y otros gastos que puedan existir en el cronograma de pago. De otro lado, estoy evaluando, nos comenta Nicole, está evaluando realizar pagos anticipados de capital en los meses 4 por 3.000 unidades monetarias, en el mes 10 por 2.000 unidades monetarias y en el mes 15 por 3.000 unidades monetarias. Esto de su plan de pagos, ya que el contrato del crédito me lo permite. Interesante. Me gustaría tu orientación para evaluar esta situación y tomar una mejor decisión. Gracias de antemano. Interesante el esquema de Nicole, que lo vamos a reforzar con un análisis con Excel financiero. Bien, les comento la situación. En primer lugar, un mensaje importante. El orden financiero en una organización ayuda a gestionar el hoy y con ello asegurar un mejor futuro. Si tenemos claridad en este proceso, en la toma de decisiones, no va a ser muy sencillo, pero si no existe un orden correcto de las cosas, obviamente la situación va a ser muy complicada. De igual manera, para que este orden exista, hay que aprender a comprender el negocio a través de la magia de los números. Si los números están claros, existen en forma coherente, es muy fácil tomar decisiones, pero si los números no existen o están muy engorrosos, obviamente se complica aún más la toma de decisiones. Por eso que hay que empezar ya. Comienzan simple, pero empieza ya. ¿De acuerdo? Bien, con esa lógica de entrada vamos a hacer el caso de aplicación. Como usted notará, esto sale como complemento de otro tutorial. En la referencia de este tutorial voy a colocar justamente el enlace donde hago un repaso de los pagos anticipados de un préstamo a cuenta del principal de la deuda. Y vamos a hacer ahí un repaso que lo pueden visualizar en el tutorial, repito, que se adjunta en la referencia de este nuevo tutorial. Bien, ahora sí vamos a la información. Tenemos la información primaria, tenemos el valor del bien, tenemos una cuota inicial, tenemos una TEA, tenemos un plazo en años, 2 tipos de seguros, ya les comenté, el seguro del bien y el seguro de desgravamen. Su forma de pago, el método y el total a pagar en cada mes tienen que ser montos iguales. Y tenemos que hacer los primeros cálculos. Si el valor del bien es 30.000 y hay una cuota inicial, habría que identificar el monto a financiar. También si hay una TEA y la forma de pago es en meses, tenemos que calcular la tasa efectiva mensual. De igual forma, si el plazo es en años, tenemos que convertir esos años en meses y con ello armar el cronograma o servicio a la deuda o plan de pagos. ¿De acuerdo? Y todo esto, reitero, se va a trabajar con el Excel financiero. Bien, ¿a dónde queremos llegar? 2 alternativas. Primero, ¿cómo sería la situación si analizamos esto sin pago de capital? Simplemente es un cronograma llano, limpio, y vemos claramente cómo sale el total de intereses, el total a monto a pagar. Como reitero, no hay pago de capital en el camino. Lo relevante es lo siguiente, que existe una TEA de 14.50
y se va a transformar por todos los costos adicionales a una TCA del 16.67%. Y también, obviamente, determinar claramente cuáles son los montos de intereses, de amortización y cuota y total a pagar por todos los conceptos. Interesante, ¿no? Y lo vamos a confrontar en una situación en la cual existan pagos anticipados. Como se indicó, hay pagos anticipados de 3.000 en el mes 4, de 2.000 en el mes 10 y 3.000 en el mes 15. En total, 8.000 unidades monetarias, pero colocados en forma diferente a lo largo del cronograma. Esto va a implicar dos cosas: que la TCA cambió de 14.50, pasa a ser 16.77, en fin, hay un cambio, y también el monto de intereses que se van a pagar en esta situación también ha cambiado. Interesante, ¿no? Luego vamos a ver un análisis para responder esta situación. Si en lugar de realizar 3 pagos anticipados de capital en los meses 4, 10 y 15, se realizara un pago único por 8.000 unidades monetarias, ¿cuál sería el mes más adecuado para realizar esta operación? ¿Por qué? Sustente. Vamos a ver luego el por qué. Esto le vamos a llamar sensibilidad y todo este proceso lo vamos a ver a continuación. Bien amigos, continuamos. El archivo de trabajo que les propongo consta de las siguientes hojas. Una hoja que es molde, que está la plantilla que vamos a completar de información y también para practicar. Luego tenemos una hoja que es préstamos sin pagos anticipados. Esto es lo que va a ocurrir si fuera la circunstancia que no existan pagos anticipados de capital. La otra hoja es con pagos anticipados de capital. Acá sí hacemos el análisis con pagos anticipados. Y tenemos una última hoja que le hemos denominado sensibilidad, donde vamos a hacer el análisis para poder visualizar que en lugar de pagar 3 pagos anticipados en diversos meses, cómo se podría realizar en uno solo y qué impacto tendría en la evaluación total. Esto va a estar muy interesante. Bien, para eso tenemos un cuadro resumen que luego le explicaré. Bien, vamos por partes. Primero, en la plantilla o en el molde, la idea es que tú vengas acá y practiques viendo obviamente el proceso y lo trates de replicar dentro de esta hoja de trabajo. Nosotros ya, basados en la información anterior del tutorial que desarrollamos hace un mes, voy a simplemente a trabajar directamente los casos. Primero, el análisis de la plantilla sin pagos anticipados. Obviamente, acá tenemos que calcular muchos elementos como el monto a financiar, que es la diferencia entre el valor del bien y la cuota inicial. La diferencia es lo que se va a financiar. Usted financia lo que deja de pagar hoy, no se olvide. La tasa efectiva anual la transformamos con la función potencia en una tasa mensual. La cantidad de años la transformamos en meses, multiplicando la cantidad de años por 12. El seguro, hay 2 tipos de seguro, como les reiteré. El seguro del bien, que se aplica sobre el valor inicial del bien, en este caso sobre 30.000, y el seguro de desgravamen, que se aplica sobre el saldo pendiente de la deuda, o sea, sobre saldo insoluto. Esto, como ven, es muy interesante porque el seguro de desgravamen también cubre aquella circunstancia no deseada que el titular fallezca o tenga un tipo de invalidez permanente. Bien, esto es un tema que ya comenté también en otros tutoriales. Bien, el kit del asunto, el tema es calcular bien con las fórmulas que acá se van a mencionar. Para el cálculo de intereses he utilizado la función pago in, para el pago del principal pago prim, para la cuota, que no es más que la suma de estos 2 componentes, el seguro de desgravamen y el total a pagar. Y ustedes notarán que el total a pagar lo hemos hecho como la suma de la cuota financiera, que es la suma de intereses más amortización, más el seguro del bien y un promedio de los seguros de desgravamen. ¿Por qué? Porque hay una condición. Tiene que pagarse siempre una cantidad homogénea. Si no hiciéramos esto, miren ustedes lo que pasaría. Si yo sumara la cuota, el seguro del bien y el seguro de desgravamen, nos saldría para el primer mes 1.183.34. Para el segundo mes, esta suma saldría 1.182.24 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esto de acá es fijo, se mantiene.
esto también se mantiene, pero el seguro de desgravamen, por su lógica, se aplica sobre el saldo de principal insoluto, es decir, sobre los saldos pendientes. Por lo tanto, se van modificando los saldos, se va modificando el seguro. Para evitar eso, utilizo una circunstancia que le hemos denominado la suma de los dos primeros elementos más la suma del promedio de todos los elementos del seguro de gravamen. Con esa circunstancia lograríamos que el total a pagar siempre se mantenga en el mismo monto. Perfecto. Reitero, esto es en la situación sin pagos anticipados. Ahora viene la magia de una tasa efectiva anual del 14.50. Con esta modalidad de pagos pasamos a una TEA de 16.67. De 14.50 pasamos a 16.67%. Esto obviamente como consecuencia de estos pagos adicionales sobre todos los seguros. Cambia el costo del dinero. Recuerden que la TCA es la tasa a todo costo. Bien, con pagos anticipados, ¿cómo sería el análisis? Habría que hacer unos cambios, que ahí lo van a ver en el modelo. Siempre se logra esta circunstancia que el monto a pagar sean montos iguales, salvo aquellos momentos en que existan pagos anticipados de capital. Por ejemplo, en la cuota, en el mes 4 se paga 3.000 de capital. Obviamente eso afecta a las amortizaciones y van lográndose los montos. Pero después de ese quiebre, nuevamente el valor de las cuotas son iguales, lo que se paga finalmente. Hay otro quiebre, después de ello otra vez se paga lo mismo. Hay otro quiebre porque se ha hecho un pago de 3.000 de capital, pero luego de ello, vean ustedes, se mantienen los montos a pagar en forma mensual. Interesante, ¿no? Entonces, con todo aquello y con este modelo se puede hacer este análisis y se logra justamente el nuevo calendario, el nuevo cronograma, donde se puede percibir que los montos de intereses han cambiado, la amortización siempre va a ser la misma, porque lo que usted amortiza es el monto total de la deuda. Recuerden que su deuda es 24.000, ya sea con el método sin pagos, 24.000, o con pagos anticipados, la amortización es la misma. Lo que cambia son los montos de los intereses. Acá se está pagando 2.834, mientras que en el método convencional se debe pagar 3.551. ¿Hay un ahorro por el pago de intereses? Claro que sí. Perfecto. Ahora vamos a la sensibilidad. En lugar de hacer 3 pagos, podríamos hacer un pago único de esas 8.000 unidades monetarias, como nos han hecho el cuestionamiento, pero podría ser en el mes 4, en el mes 10 o en el mes 15. ¿Qué pasaría si fueran estos 8.000 en el mes 10? Colocamos, por decir algo, 8.000 acá. Perfecto, el calendario cambió automáticamente, se sensibilizan los pagos, como ven ustedes, y obviamente logramos este nuevo calendario y logramos la TCA, nuevamente una TCA superior al 14.50 que era la TEA. Pero más debajo hemos colocado un resumen, ya que tenemos la situación sin pagos anticipados, ¿cuánto pagaríamos de intereses? Con pagos anticipados de capital, con la forma anterior, se pagaban estos de intereses y ahora con esta sensibilidad estoy pagando 2.853.86 unidades monetarias. Por lo tanto, esta forma de pagar los 8.000 en la cuota 10 no nos favorece mucho porque se ahorran los intereses, pero la forma anterior sería mucho mejor. ¿Qué pasaría si en lugar de pagar los 8.000, borramos acá, decimos borrar contenido, lo pagamos en la primera cuota, 8.000? Perfecto. Cambia el cronograma, cambia la TCA, veamos, ahora de esta forma anticipada en la primera cuota, es decir, en el mes 10 pagamos los 8.000, nos daría un interés mucho menor y por lo tanto sería una alternativa interesante. Vamos a ver la última opción. ¿Qué pasaría si esto lo borramos? Borramos el contenido y colocamos acá que se va a pagar en la cuota 15 los 8.000. Perfecto. ¿Nos conviene? No nos conviene. Interesante, ¿no? Miren ustedes esta sensibilidad. Por lo tanto, recopilando, nos convendría hacer el pago único de los 8.000 desde el comienzo. Y de esta forma Nicole lograría su objetivo de poder amortizar parte del capital en forma anticipada y también reducir aún más su pago de intereses.
Bien amigos, espero que todos los aportes hayan sido de vuestro interés y las personas que desean adquirir esta plantilla se ponen en contacto con nosotros. Muchas gracias.